Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Alessio, ¿cómo estás? Muchachos, vamos a empezar 10 y 10, ya, que vengan un poquito más para poder empezar la clase, ¿ya? Buenos días, Gino, buenos días, Diego.
Profe, la clase pasada todavía no lo llego a subir, ¿no? Todavía no me han enviado la clase pasada, pero apenas me envíen, yo la subo. Tú sabes que siempre hago eso. Ok, profe. Gracias.
Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos en este caso a comenzar. Bien, vamos en este caso pues a continuar con nuestra clase, nuestro tema de elasticidad. ¿Ya? Entonces, vamos en este caso pues a repetir en este caso pues la última parte. ¿Ya? Entonces, el recíproco del módulo volumétrico, lo que nosotros habíamos encontrado en la clase anterior, que se puede aquí, acá. Este módulo volumétrico, que es la razón entre el esfuerzo volumétrico y la deformación volumétrica unitaria, que voy a llamar con la letra B mayúscula, que es este cociente. Y hay que recordar justamente, pues muchachos, que este cociente de aquí, cuando tú aumentas la presión, disminuye el volumen. Así que esta relación va a ser positiva, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros vamos a definir lo inverso de eso que se llama la compresibilidad, ¿no? Y cuando tú en este caso haces las operaciones o calculas, justo quería incidir en esta parte nuevamente, ¿ya? Rápido nada más. Cuando tú calculas la compresibilidad y te sale esta relación de aquí, lo que te está diciendo es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál va a ser en este caso el cambio fraccionario del volumen al aumentar en este caso la presión a cierto valor? Entonces, fíjate, cuando tú lees esto, si tú aumentas, en el caso del agua, aumentas la presión a una atmósfera, el aumento es en una atmósfera, entonces 46,4 por 10 a la menos 6 va a ser en este caso este cociente del cambio del volumen entre el volumen que tenía el agua al inicio. Entonces, este cambio en el volumen va a ser muy pequeño. Prácticamente es del orden justamente de 10 a la menos 5 prácticamente. Un cambio de volumen muy pequeño realmente, a pesar de que aumentamos la presión de una atmósfera, a pesar de que aumentamos la presión en 10 a la quinta pascal. Por eso, muchachos, que los líquidos tienen justamente estos coeficientes bastante pequeños, los coeficientes de compresibilidad. Porque justamente los líquidos, por acción mecánica, no puedes cambiar su volumen, ¿ya? Salvo que produzcas un aumento de presión considerable, como estás viendo aquí, un aumento de una atmósfera en este caso, ¿ya? Entonces, si tú chequeas la tabla de la compresibilidad, para los líquidos siempre va a ser pequeña en este caso. En cambio, para los gases, que puedes apreciar también, vas a encontrar justamente pues que esa compresibilidad es más elevada comparada con el valor de los líquidos, ¿ya? Entonces, no es que los líquidos sean, en este caso, incompresibles. Dependiendo de la presión, en este caso, pues, que se ejerza, se aumente, podemos apreciar cambios, en este caso, en el volumen, no muy acentuados, pero que de todas maneras existen, ¿ya? Bien, muchachos, eso era para cerrar la parte de la cuestión volumétrica. Y ahora vamos a pasar aquí a hablar del esfuerzo y deformación por corte. En lo que hemos visto anteriormente en la clase pasada, las fuerzas actuaban sobre la superficie de manera perpendicular. Tanto el esfuerzo de tensión como el de compresión o el esfuerzo volumétrico que se debe a la presión, cuyas fuerzas siempre actúan de forma perpendicular a la superficie del cuerpo que está en contacto con el fluido. Pero en este caso, muchachos, cuando hablamos de esfuerzo y deformación por corte, acá el asunto es distinto. En esta tercera situación, que es de esfuerzo, se denomina corte. El listón está sometido a un esfuerzo de corte. Significa que la parte del listón, en este caso, una parte del listón está empujando hacia arriba, esta de aquí, en el dibujo, y la otra, justamente la que está detrás, está empujando hacia abajo, en este caso. Y entonces, eso va a producir justamente una deformación en el listón. Fíjate ahora que las fuerzas ya no van a ser en este caso, pues, del tipo perpendicular,
Porque cuando tú das un corte, justamente tú observas, valga la redundancia, en el corte que has hecho, en la superficie justamente por donde pasó la tijera, vas a ver cómo en este caso la superficie que estuvo en contacto pues se deforma, tiene en este caso pues ciertas características. Entonces acá las fuerzas ya no son del tipo compresivas o de tensión en este caso. Aquí las fuerzas participantes son tangentes en este caso a la superficie. Como te decía al inicio, las anteriores la fuerza es perpendicular a la superficie. Aquí ya no. Aquí la fuerza es tangente a la superficie. Y si bien es cierto, escapan un poco de tu concepto, en este caso pues de presión o ese tipo de cosas, este también es un esfuerzo que aparece en este tipo de situaciones. Y justamente los esfuerzos de corte son los que permiten producir cambios de forma en este caso. Yo puedo cambiarle la forma a un sólido porque el sólido soporta fuerzas tangenciales. Y esas son las que producen cortes y producen cambios en la forma del sólido. Eso no se puede apreciar, por ejemplo, en un fluido, no se puede apreciar justamente cambios de forma. La forma lo da en este caso el envase y es justamente a través de fuerzas perpendiculares que el envase aplica sobre el líquido. Entonces, por ejemplo, aquí las fuerzas ya no actúan normal a la superficie, como te decía, sino que actúan de forma tangente a las superficies en los extremos opuestos del objeto. Entonces ya no vamos a poner F perpendicular, porque ya no es perpendicular, sino F paralela, que actúa de forma tangente a la superficie. Entonces, dividido entre el área A, tendríamos esto por esfuerzo de corte. La fuerza tangente a la superficie, dividida en este caso, pues, entre el área. Siempre el esfuerzo, ya sea tensión, compresión o esfuerzo volumétrico, todos van a tener unidades de fuerza por unidad de área. O sea, todos se van a expresar en términos de Pascal. ¿Ok? Entonces, una representación de esto sería la siguiente. Yo tengo, por ejemplo, aquí la vista, en este caso, lateral de un cubo. Acá tenemos su vista en perspectiva, en este caso aquí. ¿Ya? Este cubo va a tener, en este caso, un área A en la parte superior. Y este va a ser el estado inicial del objeto. Su altura h y, en este caso, su área A. Yo voy a aplicar, en este caso, pues, fuerzas tangenciales, en este caso, a la superficie justamente de este cubo. Entonces, una representación de esto sería la siguiente. Que en este caso, muchachos, nuestra, en este caso, fuerza va a producir justamente una deformación, en este caso, el sólido. ¿Ya? Podemos hacer que corte una parte del sólido o simplemente hacer que se deforme en este caso. Esto se parece más o menos, por ejemplo, imagínate que tienes tú un conjunto de cartas, un conjunto de naipes, y tú aplicas fuerza en una dirección a la carta de arriba y una fuerza en dirección contraria hacia la carta de abajo. Y más o menos algo así se va a apreciar, un cambio de forma. Entonces, en este caso, muchachos, este sería justamente, pues, la forma final de nuestro objeto una vez que termine este esfuerzo de corte. Yo voy a notar entonces, fíjate, que debido pues a este esfuerzo de corte, voy a notar entonces que uno de los puntos, por ejemplo el de arriba, sufre un desplazamiento en este caso. ¿Ya? Y vamos a considerar desplazamientos pequeños en este caso, para que en este caso la altura h siga siendo la misma, muchachos. ¿Ya? Porque formalmente, pues, si yo lo deformo, la altura debería cambiar. Pero vamos a considerar valores de x pequeño para que h no sufra un cambio así tremendo en este caso. ¿Ya? Recuerda que todas estas cuestiones de proporcionalidad entre deformación y esfuerzo son para deformaciones pequeñas. ¿Ya? No vas a, en este caso, puedes agarrar un cuerpo y estirarlo hasta que duplique su longitud, ¿no? Ahí ya no se va a cumplir nada de eso. ¿Ya? Siempre son deformaciones pequeñas en este caso. Entonces, la figura muestra que una cara del objeto sometido a un esfuerzo de corte se desplaza una distancia x relativa justamente a la cara opuesta.
Entonces, yo voy a definir la deformación por corte unitaria, ¿ya? La deformación por corte unitaria, como el cociente entre el desplazamiento que acabas de ver ahorita y la dimensión transversal H. Entonces, muchachos, este va a ser la deformación por corte unitaria en este caso. Lo que en este caso se desplace el área superior dividido entre la altura. Tú ya sabes formalmente que si la deformación es más alta, ya no va a haber en este caso esa cuestión. ¿Ah? Entonces, recuerda que el esfuerzo de corte justamente es la fuerza esta tangente a la superficie sobre el área. Entonces, para deformaciones pequeñas, vamos a encontrar una proporción entre el esfuerzo de corte y la deformación por corte unitaria. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí. En situaciones reales, por eso te decía, X es mucho menor que H. ¿Ya? La deformación de corte, como es el cociente de dos distancias, es una cantidad adimensional. Si las fuerzas son lo suficientemente pequeñas para que se cumpla la ley de Hooke, esta de la proporción entre el esfuerzo y la deformación, entonces van a ser proporcionales esa deformación por corte unitaria y el esfuerzo de corte. El módulo de elasticidad correspondiente, la razón entre el esfuerzo de corte y esta deformación, se denomina módulo de corte y se simboliza por la letra S. Entonces, muchachos, esta va a ser el módulo de corte, el cociente del esfuerzo de corte entre la deformación por corte unitario en este caso. ¿Ya? Con X y H, como ya definimos anteriormente, ¿no? X el desplazamiento de una cara respecto a la otra y H básicamente la altura. Ahora, yo te quiero contar algo. Formalmente, ver toda esta cuestión, muchachos, demandaría analizar deformaciones en una dirección y cómo esas deforman también en las direcciones transversales. Entonces, tú deformas en X, en la vida real, pero formalmente también hay deformaciones en el eje Y y el eje Z, por así decirlo. Si deformas en el eje Y, van a haber deformaciones en el eje X y en el eje Y. Y si deformas en el eje Z, en X y Y van a haber deformaciones. Entonces, legalmente, muchachos, todo esto que estás viendo aquí ya demanda cambios direccionales. Situaciones justamente donde en cada dirección el material tiene diferente comportamiento. Y eso vendría a ser una introducción, hermano, para ti, de lo que tú vas a ver en métodos que se llaman los tensores. Los tensores justamente, muchachos, representan cómo actúa una cantidad en una dirección y cómo se afectan las otras. Cómo es la regla de transformación justamente de esos elementos. Y a veces es una cuestión más grave. Hay libros que te hablan de esto ya de manera más formal, ¿no? Hay un libro que se llama Elasticidad de Berrocal, me parece que es el autor, donde si tú lees el primer capítulo, hermano, ya te va a dar un ataque cardíaco, ¿ya? Porque es bien, en este caso, exigente lo que él en este caso hace, ¿ya? Y justo van a aparecer estas cuestiones de tensores y toda esa cuestión. Tú ya más adelante vas a ver eso de ahí. Una vez que tú ya tengas el criterio para entender qué son los tensores exactamente, ya tú vas a poder leer ese libro. Otro libro también que es bien pesado, pero bien formal en la elasticidad, es la teoría de elasticidad de Landau. ¿Ya? Landau tiene en este caso un montón de libros, la séptima en este caso, pues, volumen, habla de la elasticidad, todo un libro sobre la elasticidad. Y ahí aparecen relaciones entre módulo de corte, con otros factores, ¿ya? Porque legalmente, esto de aquí de la elasticidad es parte de mecánica combinada con termodinámica. Entonces, eso ya escapa del curso definitivamente. Yo te estoy mostrando los casos simples, ¿ya? Lo más simples posible, donde no te compliques tanto la existencia, ¿ya? Bien, vamos en este caso a continuar, muchachos. Tu ventaja es que del esfuerzo de corte no viene mucho realmente, ¿ya? Pero, de todas maneras, es necesario que tú en este caso
sepas que las fuerzas, en este caso tangenciales, también producen esfuerzo. Por ejemplo, en muchos casos, ¿ya? El módulo de corte suele ser 1/3 del módulo de Young para el esfuerzo de tensión, ¿ya? Entonces, fíjate que en este caso, el concepto de esfuerzo de corte, deformación por corte y módulo de corte, únicamente se aplican a materiales sólidos, como te dije hace un ratito, ¿ya? En los demás no carece de sentido aplicar módulos de corte en líquidos o en gases, ¿ya? La razón es que el corte se refiere a la deformación de un objeto con forma definida. Como no se aplica a líquidos y a gases, porque esto no tiene forma definida, no tiene sentido hablar de eso en este caso, ¿ya? Entonces, si quieres una teoría formal de esto así, bien al detalle, el Berrocal o el Landau, ¿ya? Hay algunos que son intermedios, pero que no te dan justamente la especificación de cómo cambia realmente el esfuerzo en todas direcciones. Nosotros de todas maneras vamos a ver un poquito de eso, ¿no? De lo que te digo de esto de los cambios transversales, ¿ya? Pero siempre los casos sencillos, porque este tema en sí es complicado. Por ejemplo, yo aplico una fuerza, en este caso esta cara, por ejemplo, ¿ya? De manera lateral, una vista lateral, me dice que esta fuerza justamente está actuando como estás viendo aquí. Entonces yo te hago una pregunta. Esta fuerza de aquí, ¿qué tipo de esfuerzo produce sobre esta cara? A ver, con su micrófono activado, a ver. Esa fuerza que está ahí, ¿qué tipo de esfuerzo realiza sobre esa cara? De corte y de, ¿cómo se llama? Vamos, muchachos, está bien, no se queden callados. Hablen, por favor. Todos intervengan. De corte y de compresión. Claro. Justamente cuando yo descompongo esta fuerza voy a tener una componente normal en este caso. Y esta va a ser la que va a ser la compresión. Y voy a tener una componente paralela, que en este caso va a ser el de corte. Entonces, dependiendo cómo actúe la fuerza, en este caso, pues, en el sólido, en este caso aquí, nosotros podemos observar, ¿ya? Podemos observar. Respecto al libro, el libro, los dos que te he dicho están en internet, o sea, los puedes descargar en este caso. Ya no hay necesidad de ir a una biblioteca particular. Ahora, en civiles tú vas a encontrar libros, en este caso, pues, como más direccionados a la aplicación. Y no tanto, en este caso, a cómo es el formalismo. Ya es el problema en ingeniería, es que, claro, o sea, el ingeniero tiene que saber cómo aplicar, porque el ingeniero tiene que hacer eso. Ya. Berrocal, ese sí es conocido, y está inclusive en español en este caso, ¿ya? Berrocal es uno y el otro es Landau. Pero como les digo, mi sugerencia es la siguiente, ¿ya? Solamente lean estos libros cuando ya hayan visto tensores, porque si tú lo vas a leer ahorita no vas a entender ni un pico, ¿ya? No, Berrocal, Terrocal es otra cosa, Mariano, ¿ya? Ya listo. Además no se escribe así, se escribe con K. No, ¿cómo lo va a votar a Mariano? Por la pura lo va a votar. Ya. Pero como les digo, esos libros, yo sí te recomiendo esto de aquí, esos libros solamente léelos cuando hayas aprendido tensores. Porque si no, hermano, vas a volar. ¿Ya? Ya, eso es mi único consejo, es ese. ¿Ok? Listo, seguimos. Toda esta fuerza, por ejemplo, produce esfuerzos de corte y de compresión en este caso. ¿Ya? Claro, la idea es que al final también ustedes, en su tiempo libre, búsquenle una aplicación a los tensores. Justo esto de acá de la elasticidad es una aplicación bonita de los tensores. ¿Ya? Porque lamentablemente en el curso, tensores justamente se ve en este caso pues en relatividad, en este caso pues en otros cursos, también se ve en este caso pues
Me parece que hay otros cursos también. Ah, ya. Por ejemplo, cuando vean electrodinámica cuántica, ahí también se ven en este caso los tensores. ¿Ya? Por eso que esos son cursos que ustedes van a llevar recién en séptimo ciclo, octavo ciclo, que se supone que ya sabes en este caso ya una matemática decente. ¿Ya? Por eso te digo, aquí solamente quédate con lo que estamos viendo aquí en la clase. ¿Ya? Todavía no profundices más porque te van a faltar herramientas para comprender. No es que no puedas comprenderlo. Ahorita no. No, para nada. Ahorita no es eso. Es que el estudio es progresivo. Y tú no puedes en este caso, por ejemplo, ¿no? Es como que tú juegues Pro Evolution Soccer. Tú no vas a ir de frente a jugar el modo estrella, porque te van a reventar y te van a meter como 20 goles en este caso. Tú tienes que empezar de un nivel básico. Y a medida que vas, en este caso, captando lo básico, recién en este caso ya vas subiendo de nivel. ¿Ya? Por eso les digo, todavía no lean esto. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, ya cuando tengan los tensores, ahí sí pueden leer el libro y lo van a entender qué significa tal y cual cosa, van a entender los símbolos, por qué se hace así, etc. ¿Ya? Listo, vamos a continuar, muchachos. Seguimos por aquí. Justamente, de todas maneras, vamos a ver parte justamente del asunto que te mencioné. Cómo yo aplico una fuerza en una dirección y cómo ese cambio de longitud también afecta a las dimensiones transversales. Entonces, vamos a hablar de las deformaciones transversales y de este llamado coeficiente de Poisson. Experimentalmente, y vamos a ver el caso del esfuerzo por tensión, experimentalmente, cuando se realiza un esfuerzo por tensión, no solo aumenta la longitud del cuerpo sometido a dicho esfuerzo, sino que también se observa una disminución en las dimensiones transversales. Es como, por ejemplo, no sé si alguna vez tú has estirado un chicle. Tú tienes un chicle, ¿ya? Tienes un chicle. Tienes un chicle. Y tú al estirar el chicle, esos chicles largos en este caso, que era, por ejemplo, no sé si todavía venderán el 2 en 1, que es un chicle largo en este caso como una barra. Cuando tú estiras ese chicle, clarito tú observas que el grosor del chicle disminuye. O sea, tú estiras, por un lado, tú estiras, aumenta la longitud del chicle, pero por otro lado, disminuye justamente las distancias perpendiculares justamente a la dirección que aumentó. Entonces, esa cuestión, muchachos, también aparece en este caso en la vida real. ¿Ya? Ya esta es una cuestión un poco más cercana a la realidad, aunque todavía es un modelo de juguete, en cierta manera, lo que te voy a explicar. ¿Ya? O sea, se cumple de todas maneras, eso no creo que no se cumple. Pero formalmente hay más cosas que discutir ahí, ¿no? Más cositas. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, este sólido, ¿ya? Yo le voy a aplicar esta fuerza, y al aplicar esta fuerza, hermano, yo veo que por un lado, en la dirección de la fuerza, va a aumentar la longitud, dado que este es un esfuerzo de tensión, pero por otro lado yo voy a observar justamente que las dimensiones transversales disminuyen. Y esto se observa, muchachos, justamente en la vida real. O sea, lo que te estoy explicando ya es un poco más cercano a lo real. Estira en una dirección, pero se comprime justamente, pues, en las otras direcciones del objeto. Entonces, fíjate aquí. En el caso de la dirección A, justamente la dirección de la fuerza, el incremento de la longitud es positivo en este caso. Está creciendo su longitud. Sin embargo, en la dirección vertical que es B, vamos a observar en este caso una disminución, en este caso en la longitud. Entonces este cambio de B sería negativo. Y lo mismo en la dirección transversal C. En esta dirección entonces también disminuye en este caso y ese cambio sería negativo. Entonces básicamente para que veas justamente ciertos asuntos, ¿ok? De cómo se comporta esto en este caso bajo la acción de las fuerzas. Esto es un poco más cercano a lo real, pero todavía con ciertas salvedades. Entonces muchachos,
aquí en este caso, perdón, voy a poner todo de frente porque me olvidé poner la secuencia, y lo arreglo. Entonces, considerando como el eje X aquel a lo largo del cual se aplica la fuerza de tensión. Es decir, justamente en la dirección A. ¿Ya? Entonces, esta era la dirección A, donde se aplica la fuerza. Esto era B, y esto era C. Entonces, voy a llamar eje Y como aquel que es paralelo al lado de longitud C. Entonces, por acá está, este es el eje X. X. Paralelo a C tendríamos en este caso el eje Y. Y paralelo en este caso a la letra B, el eje Z. Entonces, muchachos, fíjate, yo aumento la longitud en X, pero disminuyen las longitudes en las direcciones Y y Z. Entonces, yo voy a establecer, igualito como yo hice mi deformación en este caso, pues, unitaria. Voy a mejor en este caso coger mi tableta un ratito para escribir. Entonces, muchachos, fíjate acá. Ya está. Entonces, fíjate. Vamos a cambiar en este caso a pluma. Y vamos a ponerle color rojito, ¿ya? Ya está. Entonces, tú tenías aquí la deformación unitaria a lo largo del eje X. Acuérdate que en el eje X, el eje Y y el eje Z, acá tienes la dirección A, B y C en tamaño. Ahora sí que se aprecia mejor. Entonces, en X, yo tengo el cambio de la dimensión A dividido entre el valor de A original. Sin embargo, yo voy a apreciar deformaciones unitarias tanto en el eje Y como en el eje Z. Ahora, por eso te decía que este modelo todavía es un modelo medio de juguete, porque estamos considerando que el material es isotrópico. ¿Qué significa la palabra isotrópico? Que presenta las mismas propiedades en todas las direcciones en su interior. ¿Ok? Es decir, si cambia en este caso en X, cambia en Y y en Z, y los cambios en esas direcciones van a tener una misma proporción. O sea, y si cambio en X, cambio en Y, cambia las direcciones, las dimensiones en X y en Z en los mismos factores. Siempre se comporta igual. Entonces, considerando justamente que es isotrópico, que en todas las direcciones en su interior las propiedades son idénticas, entonces vamos a considerar que estas deformaciones unitarias transversales son iguales. Es decir, esta relación va a ser igual para ambas direcciones. ¿Ya? Por eso te digo que esto es un modelo todavía de juguete. Si bien es cierto existen los materiales isotrópicos, o sea, no es que no existan, sí existen, no todos los materiales son isotrópicos. ¿Ya? Ustedes van a ver cosas bien alucinantes cuando vayan estudiando más adelante materiales, ya en los últimos cursos como estado sólido, donde justamente tú vas a ver propiedades magnéticas, eléctricas, ópticas, mecánicas, en este caso, elásticas, donde en cada dirección va a tener un comportamiento distinto. ¿Ya? Esa es la realidad. Nosotros vamos a considerar, para hacértela fácil y no complicarte la vida, que es un material isotrópico. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjense aquí, por favor, lo siguiente. Entonces, estamos considerando esto, ¿ah? Que el cambio transversal, en las direcciones transversales, las deformaciones unitarias son iguales. Entonces, Poisson, basándose en la teoría molecular, demostró que dentro de la zona elástica de cada material, es decir, en la zona de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación unitaria, hay una relación entre la deformación transversal unitaria y la deformación unitaria por tensión, la cual va a ser constante. Esta constante, el cociente entre esta deformación unitaria transversal y la deformación unitaria, se va a llamar coeficiente de Poisson. Y se va a simbolizar, muchachos, con la letra mu. Y se corrobora experimentalmente que si la deformación unitaria en X es esto, entonces
el cociente de la deformación unitaria en I, ¿ya? Y acá valor absoluto porque el coeficiente de Poisson es positivo, dividido entre la deformación unitaria en el eje X, este cociente va a ser en la misma proporción que la deformación en Z con la deformación en X. Como es isotrópico, tiene que ser esta razón igual para ambos, y este va a ser el coeficiente de Poisson. Entonces, teniendo en cuenta, pues, que se trata de compresiones transversales, o sea, tú estiras en una dirección y se comprimen las otras direcciones perpendiculares, podemos expresar el esfuerzo de tensión justamente a lo largo del eje X de esta manera. Recuerda que el esfuerzo de tensión es el módulo de Young por la deformación, en este caso, unitaria. Y por lo tanto, muchachos, yo puedo expresar aquí, fíjate, la deformación en I, justamente en la dirección perpendicular a X, yo la voy a expresar como menos el coeficiente de Poisson por la deformación en X. De manera que si esto aumenta, entonces este disminuye. Y por eso, muchachos, que siempre se observa justamente ese comportamiento, y lo puedo despejar a partir de la ley de Hooke, lo puedo despejar de esta manera, la deformación en Y. Acá igualito para Z. Imagínate que en este caso también aumentase en X, en Z debería disminuir. Y esta sería la manera, muchachos, en la cual yo encontraría, pues, mi deformación unitaria en el eje Z. Entonces, fíjate, yo solamente aplico fuerza en X, sin embargo, observo cambios, en este caso, deformaciones en los otros ejes. A pesar de que en los otros ejes, en este caso, no se aplique fuerza. Recuerda nuestro dibujo original. Nuestro dibujo original más o menos era así. Este es el eje X. La fuerza se aplica a lo largo del eje X. ¿Ya? Sin embargo, yo voy a notar compresiones en las direcciones YZ. Y yo no he aplicado fuerza en YZ, por si acaso. Solamente he aplicado fuerza a lo largo del eje X. Entonces, muchachos, fíjense aquí lo siguiente. Para materiales isotrópicos, para la gran mayoría de los que existen, ¿ah? Este coeficiente es aproximadamente 1/4. Para el acero dulce, suele tomar el valor justamente de 0,3. Y los correspondientes valores para el aluminio y el cobre, que se deforman elásticamente, son ligeramente superiores a 0,3. Sería bueno que revisen los coeficientes de Poisson, ¿ya? En realidad hay varias tablas en este caso, muchachos, ¿ya? Lo que nos interesa que entiendas es esto. Es posible que aparezcan deformaciones en direcciones donde yo no aplique fuerza, ¿ya? En el problema sí te vamos a especificar si vas a considerar esas deformaciones en la línea transversal, ¿ya? Eso sí te vamos a indicar en el problema, ¿ya? Si no te indicamos en el problema, tú solamente considera esto, hermano, y quédate tranquilo, ¿ya? Si en el problema te indicamos que también hay deformaciones, en este caso tienes que considerar esta cuestión. Que la deformación transversal unitaria va a ser igual en este caso a menos el coeficiente de Poisson por, en este caso, pues, la deformación unitaria en la dirección de la fuerza, ¿ya? Pero como te digo, te vamos a indicar en el problema, ¿ya? No vamos tampoco a malearnos mucho en esta parte, porque esta parte es pesada realmente, ¿ya? Y esta parte de elasticidad que estamos haciendo es un curso express, pero bien básico realmente, ¿ya? Entonces, muchachos, la deformación unitaria del cuerpo sometido a un esfuerzo de tensión o compresión se puede expresar a través del coeficiente de Poisson. Recuerda que estas cuestiones son deformaciones a lo largo de las direcciones, longitudinales en este caso, de longitud. Aquí vamos a evaluar cómo cambia el volumen cuando hay cambio de este caso, tanto en la dirección de la fuerza como en la dirección perpendicular. Entonces, si yo tengo el volumen, el anterior, yo voy a evaluar esta deformación volumétrica unitaria como el cambio del volumen del cuerpo entre el volumen que el cuerpo tiene al inicio. Entonces aquí
Tú puedes demostrar esto aplicando un poquito justamente aquí. Si quieres, ponle inicial, inicial y final. Final menos inicial, final menos inicial. Haciendo justamente un arreglo te va a quedar esta expresión. El cambio de A por BC, A por C por el cambio de B y AB por el cambio de C. Y todo eso dividido entre el volumen inicial. Cuando tú dividas entonces aquí, fíjate que te va a quedar el cambio de A entre A. Justamente esta era la del eje X. El cambio de B entre B, este era del eje Z. Y el otro que era en este caso el del eje Y. Entonces, muchachos, ordenando, a ver. Muchas gracias, Israel, te pasaste. Justamente son ligeramente superiores esos valores. Ok. Muchas gracias, Israel. Entonces, en este caso, cuando yo sumo los cambios en estas direcciones, recuerda que la deformación unitaria transversal es menos el coeficiente de Poisson por la deformación unitaria en la dirección de la fuerza. Entonces, vamos juntando aquí y obtenemos este cambio, en este caso que estás apreciando aquí, este cambio aquí, volumétrico. Esta es la deformación volumétrico unitaria. El cambio de volumen entre el volumen inicial. Y yo puedo expresar ese cambio de volumen entre el volumen inicial conociendo cómo se deforma en este caso el cuerpo en la dirección donde aplico la fuerza. Donde aplico la fuerza multiplicado por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. Entonces, muchachos, fíjense aquí. Es posible entonces, mira, cabe la posibilidad de que yo deforme, en este caso, el cuerpo en una dirección que se comprima en las otras direcciones, pero que no cambie el volumen. Repito, es posible que se estire en una dirección, que se comprima en otra dirección, pero que no cambie el volumen. Entonces, este cambio del volumen es cero, a pesar de que hay cambio en todas las direcciones. Y justamente esta última ecuación me dice cuándo va a ocurrir que no cambie el volumen. Va a ocurrir en el siguiente caso. Este cambio de volumen se anula para, en este caso, el coeficiente de Poisson igual a 0,5. Es decir, aumenta en una dirección, disminuye en una dirección la longitud, pero el volumen permanece constante. ¿Ok? De repente en la academia te ponían en este caso pues problemitas, ¿no? Te ponían problemitas donde te decían, estire este objeto, pero considere el volumen constante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí nunca te iban a decir, pero se entiende que ese material tiene un coeficiente de Poisson igual a 0,5. Y entonces, a pesar de que aumenta la longitud en una dirección y que baja la longitud en otra dirección, el volumen permanece constante. Esto ocurre en algunos materiales como la goma en este caso y la parafina. Materiales donde el coeficiente de Poisson prácticamente 0,5 y no hay cambios en este caso. ¿Ah? Esta parte es interesante, ¿no? Y es un poco más cercano a lo real, pero con sus acepciones de que son materiales isotrópicos, ¿no? Entonces, no todo material es isotrópico. Bien. Vamos en este caso, pues, muchachos, a continuar. Entonces, todo esto es aplicable también para el cuerpo en compresión. Hay que cambiar el signo nada más y ya veríamos entonces, pues, que la compresión sería negativa, o sea, se achica en una dirección donde se aplica la fuerza, pero en las otras direcciones tendría que aumentar. Entonces, las deformaciones transversales ya no son de compresión, serían de tensión, serían positivas. Entonces, muchachos, lo que te dije hace un rato. Conviene advertir, eso sí, que una deformación en cierta dirección no implica en este caso que existe esfuerzo en esa misma dirección. O sea, que se comprima en una dirección no significa que estás aplicando fuerza necesariamente ahí. Basta que tú estires en una dirección y en las otras se comprima, sin que tú le apliques fuerza. ¿Ya? Así que no vayas a pensar que toda, en este caso, compresión implica que tienes que aplicar fuerza en esa misma dirección. A ver, un ratito, muchachos.
Ya está. Entonces, muchachos, eso es lo que te estaba marcando en este caso. ¿Ya? Otra situación sería si la superficie lateral del cuerpo no fuera libre y estaría sometida a la acción de esfuerzos también tanto en Y como en Z. Es decir, que por ejemplo, tengamos nuestro objeto y que nuestro objeto, por ejemplo, lo sumergimos en un líquido. Debido justamente al esfuerzo, a las fuerzas en este caso de compresión, tendríamos esfuerzos de compresión en todas direcciones. Y entonces yo tendría que estudiar cómo cambia el volumen para un esfuerzo en X, cómo cambia el volumen para un esfuerzo en y cómo cambia el volumen para un esfuerzo en Z. Y entonces ahí tendría que sumar todas las contribuciones en este caso. O sea, considerar primero X solito y estudiar todos los efectos que se producen por la fuerza en X, estudiar la fuerza en Y y estudiar todos los efectos por esa fuerza en y estudiar el eje Z y estudiar todos los efectos que producen el eje Z. Para hacer ese estudio, vamos a, en este caso, suponer que podemos aplicar el principio de superposición. Muchachos, justamente quiero hablar de ese principio contigo. Fíjate acá. Si se cumple la ley de Hooke, que en este caso ya sabes que es que el esfuerzo y la deformación unitaria son proporcionales, si se cumple la ley de Hooke y se supone que los desplazamientos producidos por las fuerzas son muy pequeños en relación con las dimensiones del cuerpo, de tal manera que este mantiene su forma y en este caso dimensiones originales. Esos son cambios insignificantes. Entonces uno puede aplicar este principio de superposición. Recuerda, esto lo conoces inclusive desde antes que ingreses a la U. Este principio te dice que los efectos que un sistema de fuerzas aplicada origina en un cuerpo son iguales a las sumas de los efectos que originan esas mismas fuerzas actuando por separado. ¿Eso qué significa? Yo tengo, por ejemplo, aquí una barra y yo le aplico fuerza en este caso, como estás viendo en esos puntos. Esta línea azul, de alguna manera, va a representar cómo se deformaría en este caso el cuerpo. Ya vamos a considerar deformaciones pequeñas en este caso. ¿Ya? El principio te dice que este efecto en el cambio de esta barrita por acción de estas fuerzas, ¿ok? Si no es muy grande la deformación, nosotros podemos considerar equivalente a esto de aquí. A una fuerza F1 o a F1 actuando solito y produciendo esta deformación, y a la fuerza F2 actuando solita y produciendo esta otra deformación. Entonces al final, lo que yo voy a hacer en este caso sería considerar que este cambio resultante vendría a ser igual a la suma de los cambios que produce cada fuerza por separado. ¿Ya? Ahora, este principio, muchachos, en elasticidad tiene sus palomilladas en este caso. ¿Ya? Y estamos considerando cosas muy pequeñas en este caso. ¿Ya? Ya está. Ahora, entonces, muchachos, vamos a hacer un alto aquí, ¿ya? Y volvemos en este caso a las 11:05 volvemos, ¿ya? 11:05 regresamos, ya para terminar este tema en este caso, ¿ya? Ya vamos a un pasito de acabar, ¿ya? Ya está. Entonces, muchachos, regresamos por favor 11:05 para terminar este tema, ¿ya?
Muy bien, muchachos, regresamos, por favor. Vamos en este caso, pues, a continuar. Ya, hoy día vamos a acabar temprano, muchachos, ya, porque este tema, en esta última parte de hacer preguntas, ya es un poco más complicado, ¿ya? Se puede hacer un ejemplito al final, de repente, en este caso, ¿no? Como alguna especie, pues, de ejercicio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos en este caso, entonces, a hablar de la ley de Hooke en este caso, ¿ya? Pero de manera generalizada, ¿ya? O sea, nosotros tenemos la versión básica, ¿no? Que el esfuerzo es el módulo de Young por la deformación unitaria. Eso ya más o menos lo conocemos. Entonces, aplicaremos en este caso, pues, la ley de Hooke y considerando la relación entre tensiones y deformaciones actuantes en un punto. En realidad no es obvio, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es justamente una llamada ley de Hooke generalizada, donde vamos a considerar justamente los cambios, en este caso, pues, en una dirección, asociados justamente a los esfuerzos en las direcciones, en este caso, respectivas. ¿Ya? O sea, vamos en este caso a ver cómo cambia en X y también cómo cambia en X debido a fuerzas en Y y en Z. Entonces vamos a analizar justamente esta situación. ¿Ya? Los coeficientes de proporcionalidad que aparecen van a ser constantes, características del material, y no dependen de la geometría del cuerpo. ¿Ya? Asimismo, vamos a considerar que los cuerpos van a ser mecánicamente isótropos, es decir, sus propiedades mecánicas son iguales en todas direcciones. Esta hipótesis de isotropía mecánica no se cumple exactamente en algunos materiales, tales como la madera, que es fibrosa, en las rocas estratificadas, ni en materiales fabricados mediante un proceso de laminación. Tú sabes, por ejemplo, hay madera en este caso en AAA, justamente el AAA es por compresión en este caso de varias maderas de varias láminas. Entonces ahí no se puede aplicar esta cuestión. Pero para otros materiales sí es posible aplicar todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? La isotropía. ¿Ya? Entonces, en realidad, les cuento que en toda la carrera casi se consideran materiales isotrópicos. Muy poco se consideran los materiales, en este caso, no isotrópicos, pero deben, en este caso, entender su existencia. ¿Ya? Sí. Entonces, suponemos, por ejemplo, que sobre un elemento diferencial actúa justamente una componente de esfuerzo en X de tensión normal. Entonces, tú ya sabes que estas van a originar deformaciones lineales a partir de la ley de Hooke en este caso. Y entonces, por ejemplo, fíjate, lo que vimos hace un ratito. Cuando yo produzco un cambio en X, cuando el esfuerzo está sobre el eje X, voy a observar también cambios tanto en Y como en Z en este caso. De acuerdo justamente al coeficiente de Poisson y lo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Estas cuestiones ya las conozco. Por analogía en este caso, y por la isotropía, también puedo considerar lo mismo para el eje Y. Es decir, que al aplicar yo un esfuerzo a lo largo del eje Y, voy a expresar también cambios en X. Cambios en X debido justamente a la fuerza que apliqué en Y. Cambios en Z debido a la fuerza que yo apliqué en este caso en el eje Y. Entonces, yo voy a tener deformaciones en X. Una directa debido a la fuerza que aplico en X. Y voy a tener cambio en X debido a la fuerza que aplique en la dirección Y en este caso. Y no choteamos al pobre Z. Entonces, fíjate aquí. En el eje Z, muchachos, también voy a aplicar una fuerza en este caso. Y voy a obtener un cambio o deformación en X debido a la fuerza que yo aplico en Z. Y un cambio o deformación en Y debido a la fuerza que aplico en Z, al esfuerzo del eje Z.
Entonces, de acuerdo al principio de superposición, si son efectos pequeños y pueden en este caso acoplarse, la deformación lineal según X, debida a la acción conjunta de estas tensiones, va a ser la siguiente. La primera es debido justamente a la fuerza que actúa en X. La segunda es un cambio en X debido a la fuerza que actúa en el eje Y. Y la última, en este caso, pues, es el cambio en la dimensión de X debido a la fuerza que actúa en Z. Entonces, todas esas al final van a producir un cambio global, en este caso, una deformación unitaria global a lo largo del eje X. Por el principio de superposición, sería entonces debido a la acción conjunta de esas fuerzas, de esos esfuerzos. En este caso. Entonces, de manera análoga, yo tendría lo siguiente, que la deformación unitaria en X se debe a la fuerza que aplicas en X, al esfuerzo en X, y a los esfuerzos en las direcciones transversales. A través de este resultado de aquí, se considera el mismo módulo de Young porque es un material isotrópico. O sea, en todas direcciones, el módulo de Young básicamente va a ser el mismo. ¿Ya? Lo mismo, muchachos, aquí va a ser en este caso, pues, para el eje Y. Fíjate aquí entonces que el cambio en Y se va a deber a la fuerza que se aplica a lo largo del eje Y, así como a la fuerza que se aplica en las direcciones, en este caso transversales. Y por ejemplo en Z tendríamos lo mismo. El cambio de la longitud en Z se debe directamente a la fuerza que aplicas a lo largo del eje Z, así como a la fuerza que aplicas en las direcciones transversales. Entonces esta ley de Hooke ya es más generalizada, porque en este caso, pues, por ejemplo acá la ley de Hooke sería así, ¿no? El esfuerzo global sería este de aquí, igual al módulo de Young por la deformación en X en este caso. Y así lo mismo para los otros ejes también. Está considerando justamente el principio de superposición y que nosotros podemos hacer justamente todo ese análisis en conjunto. ¿Ya? Recuerda que hemos puesto un solo módulo de Young porque para nosotros es material isotrópico. ¿Ok? Entonces, muchachos, acá quiero hacer en este caso con ustedes una cuestión. ¿Ya? Les voy a dar un tiempo para que intenten hacer este problema. Es un problema que está en el Tipler. ¿Ya? Tú tienes en este caso aquí un cubo, para hacértela fácil, un cubo en este caso, ¿ya? El eje X, el eje Y, el eje Z, ¿ya? Todo esto está dentro de un líquido. En un líquido. Ahora, si aumenta la presión, y considerando, muchachos, los cambios transversales, la pregunta sería en este caso, ¿ya? ¿Cómo estimo este cambio de aquí? El cambio de volumen entre el volumen inicial. Eso te estamos preguntando. ¿Cómo calcularías eso? Considera un cubito en este caso. Toda la longitud es L si quieres al inicio, ¿ya? Para hacerla fácil. Te voy a dar cierto tiempo para que lo intentes plantear en este caso, ¿ya? Considera que aquí estamos en un líquido, ¿eh? Y que vamos a tener fuerzas compresivas, muchachos, en todas direcciones. Y que si comprimes en una dirección, en las otras se va a estirar. Si comprimes en esta dirección, en las otras se va a estirar en este caso, ¿ya? A ver, te voy a dar un tiempo prudente, más o menos unos 10 minutitos, ¿ya? Para que intentes hacer este problema. Este problema está en el Tipler, como te digo, ¿ya? A ver, intentan hacer este problemita. Considera justamente el cambio en todas las direcciones. ¿Cómo sería el cambio de volumen entre el volumen inicial? De repente 10 minutos mucho, ¿ya? Hasta las 11:20 puede ser, ¿ya? A ver. Son más o menos 6 minutitos. Yo creo que sobrado puedes hacer este problema.
Ya más o menos te diste cuenta cómo plantear, ¿no? Si quieres ponle A, B, C, D, ya como tú quieras en este caso, las longitudes. Pero hay que obtener esto. A ver, muchachos, con calma nomás. ¿Ya? Si quieren me comparten, en este caso, pues, le toman una foto, en este caso, pues, a su solución, y la comparten a sus compañeros, en este caso, compartiendo pantalla. ¿Ya? Porque escribirla sí creo que va a ser un poco complicado. ¿Ya? ¿Cómo la plantean en este caso, muchachos? ¿Cómo calculan eso de ahí? ¿Ya? Considera siempre los cambios en la dirección, en este caso, con el módulo de Young, ¿no? Los cambios en X con el módulo de Young, en Y con el módulo de Young y con Z con el módulo de Young. Y en este caso, pues, el esfuerzo sería, en este caso de compresión, sería simplemente el cambio de presión nada más, ¿no? Se trata de hacer este problema, a ver, no es tan complicado, ¿ya? Ya. ¿Alguien lo hizo, muchachos? Sí, este tema es un poco especial, ¿ya? No es como los otros donde es directo la gravitación, la energía, más, en este caso son más manejables. Acá es un poco más complicado, eso sí, ya eso no lo voy a negar. A ver, para que en este caso lo puedan hacer, en este caso, aquí sería lo siguiente, ¿no? Tú ya mostraste hace un rato que si era en este caso, pues, A, B, C, tú ya habías demostrado esto hace un rato, ¿ok?
Multiplicando por A, habíamos mostrado esto de aquí. Entonces, por ejemplo, esto sería justamente como el cambio en X, la deformación unitaria en Y si quieren la deformación unitaria en Z. Entonces, justamente hace un rato vimos el esfuerzo en X menos, en este caso, el coeficiente de Poisson por las deformaciones en Y y en Z va a ser igual al módulo de Young por la deformación en X. O sea, lo de arriba ya lo hemos demostrado hace un rato. Cuando te dije de que se resta y se completa, ya hallamos este resultado. Entonces, pero justamente aquí, yo observo pues que los esfuerzos justamente son debido a la presión. Acuérdate que este esfuerzo es sobre área. Entonces, tranquilamente tú puedes reemplazar aquí todos estos por el cambio en la presión simplemente. Acá tendríamos entonces el cambio en la presión por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson, igual en este caso a cambio en X. Entonces el cambio en X aquí sería simplemente entonces, mira, este esfuerzo dividido en este caso entre Y. Luego, como tú eres inteligente, te vas a dar cuenta que en Y y en Z va a salir lo mismo. Entonces aquí no había mucho que pensar realmente, ¿no? O sea, la palomillada es que te acuerdes de eso. Luego lo demás es acordarte justamente que un cambio en X va a ser directo por el esfuerzo en X, pero transversal por los esfuerzos en Y y en Z. Eso es lo único que tienes que acordar. Al final, entonces, este cambio de volumen, en este caso, entre el volumen inicial, va a ser igual en este caso, entonces, a la suma de estos tres va a ser entonces 3 veces, en este caso, en este caso, ¿no? El cambio en la presión por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson y dividido entre módulos de Young. De aquí también ustedes, si quieren, pueden calcular también, en este caso, el módulo volumétrico. Acuérdate que el módulo volumétrico es menos el cambio de presión sobre, en este caso, el cambio de volumen entre el volumen inicial. También lo pueden despejar de aquí, en este caso, como están apreciando. ¿Ya? Entonces, para que veas en este caso que puedes despejar eso también, es un problema que estaba, como te decía, que estaba en este caso, pues, en el Tipler. ¿Ya? Uno de los pocos libros que ve este tema de manera decente. ¿Ya? El CIER lo ve de manera muy tangencial realmente, ¿no? Entonces el libro para los problemas te puede servir, pero más para otra cosa, ¿ya? Y más o menos para que tengas una idea, yo he tenido que en este caso, pues, leer en este caso unos 3, 4 libros para sacar la clase de hoy. Y a pesar de eso, el contenido es limitado, ¿no? Porque formalmente hay que hacer un montón de cosas que por el momento todavía no manejas la matemática necesaria, ¿ya? Pero ya después la vas a manejar y te vas a pasear en este caso si quieres profundizar en este tema, ¿ya? Entonces, con un ejemplito, ya, pucha, esta era una diapositiva, a ver un ratito. Un ratito, en este caso, muchachos, tenía que estar en esta diapositiva todo ese garabato, pero como está grabada la clase, no se preocupen, ahí se los paso, ¿ya? Entonces, no se preocupen que igual está en el video, ya le toman un pantallazo en este caso, ¿ya? Para que lo guarden. Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que es la elasticidad y la plasticidad como punto final de esta clase, ¿ya? La ley de Hooke, la que establece la proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación elástica, la unitaria, tiene un rango de validez. En todas las secciones anteriores, todo lo que hemos analizado, siempre hemos usado la frase, pues, siempre que las fuerzas sean tan pequeñas que cumplan la ley de Hooke. Pero, ¿qué cosa significa exactamente pequeñas en este caso? ¿Ya? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Ya? Si tú jalas un objeto, lo comprimimos o lo torcemos lo suficiente, tú sabes que los objetos no son en este caso indeformables, igual se van a deformar.
y en algún momento hasta podrían romperse. Entonces hay que ser más precisos justamente para dar cuenta de cuál es el rango de validez, en este caso, pues, de la ley de Hooke y todo lo demás. Entonces, vamos en este caso a examinar, ¿ya?, un gráfico del esfuerzo y cómo la deformación unitaria va cambiando en este caso, ¿ya? Si se cumple la ley de Hooke, son proporcionales, la pendiente de la recta que los relaciona, si son directamente proporcionales, va a ser igual al módulo de Young. Les voy a mostrar aquí una gráfica y te voy a pedir un favor gigante, ¿ya? Cuando termine esta gráfica, por favor, abre un Word y tómale un pantallazo, en este caso, al gráfico completo que te voy a mostrar en un ratito, ¿ya? Porque vamos a analizar parte por parte del gráfico, todo, en este caso, el comportamiento elástico y hasta qué punto vale y qué pasa después si tú le das mayor esfuerzo, en este caso, ¿ya? Todavía no le tomas el pantallazo, es un diagrama justamente de un material dúctil que yo lo puedo deformar sometido a tensión. Yo acá tengo en este caso mi gráfico del esfuerzo y la deformación unitaria. Entonces yo en la recta vertical voy a ver cómo va aumentando el esfuerzo y cómo va cambiando la deformación unitaria, ¿ya? Entonces fíjate. Este vendría a ser el gráfico de cómo a medida que aumenta el esfuerzo va cambiando la deformación unitaria, y el punto donde deja de existir la gráfica corresponde al punto de ruptura del material. Entonces, más o menos para que vean, este es un gráfico típico de los materiales en este caso. Muchachos, en la gran mayoría de materiales, y ahora sí vamos a hablar en este caso ya cuantitativamente, en la mayoría de materiales, para deformaciones unitarias menor que el 1%, es decir, que el cambio de longitud entre la longitud inicial, este cociente, sea menor que este valor numérico, de ahí hacia abajo, se cumple, hermano, justamente la ley de Hooke. La proporcionalidad, muchachos, entre el esfuerzo y la deformación unitaria, ¿ya? Repito, esto de aquí se va a cumplir en este caso para deformaciones unitarias menores que 0,01. En la gran mayoría de materiales se observa ese comportamiento, ¿ya? Ese punto A es el límite proporcional. Hasta el valor de ese esfuerzo que tú aplicas, hasta el valor del esfuerzo asociado al punto A, hasta ahí, muchachos, podemos decir que se cumple la ley Hooke. Hasta esto de aquí, hermano, este va a ser pues la deformación unitaria, perdón, muchachos. Vamos a ver de acá. Entonces, esto de aquí es la deformación unitaria. Para esto de aquí se cumple la relación esfuerzo igual módulo de Young por deformación unitaria. Ahora, muchachos, sin embargo, yo puedo seguir en este caso aplicando y vamos a ver un punto que se llama límite elástico o punto de rendimiento. Es decir, todavía cabe la posibilidad de que al aumentar el esfuerzo después de este punto A, que el material de alguna manera pueda regresar a su estado original. O sea, hasta aquí todavía cabe la chance de que todavía el material pueda recuperar su forma original. Obviamente aquí ya va a cambiar la razón, porque ya no está en el límite de proporción, pero todavía el material puede mantenerse, en este caso, dentro de la cuestión elástica, ¿no? Entonces, esta parte vendría a ser justamente la zona donde se cumple la elasticidad, ¿ya? Ahora, después de este punto, hermano, por ejemplo aquí, si yo deformo en este caso el material aplicando un esfuerzo mayor, en el punto C el esfuerzo es mayor, entonces, a partir de este punto, el objeto podría recuperar su forma, el objeto podría en este caso bajar su longitud, pero no recuperaría en este caso su forma original, sino que queda deformado de alguna manera, ¿ya? O sea, si tú pasas del punto B y tú aplicas un esfuerzo mayor,
el objeto puede bajar en este caso su longitud cuando tú dejes de aplicar la fuerza, pero no va a recuperar la forma que tiene en un inicio, sino ya queda deformado en este caso. Este comportamiento es un comportamiento plástico, o sea, el objeto puede bajar su longitud, pero ya no va a tener la misma longitud que tenía en un inicio. Y el objeto llega a una deformación permanente en este caso, ¿ya? Entonces, eso corresponde a la zona de deformación plástica. Muchachos, más o menos, muchachos, cuando el objeto se estira cercano a 0,3 veces su longitud inicial, estamos en el punto de fractura. Entonces, se rompe en este caso el material, la barra se rompe, se parte, y obviamente ya no podemos hablar de elasticidad ni nada por el estilo. ¿Ok? Esta vendría a ser entonces la zona, en este caso, pues, plástica, por así decirlo, ¿no? Ya se deforma el objeto, ya no recupera su forma original. Tómenle, por favor, una foto, un pantallazo, esto de aquí, ¿ya? Y como te decía, abre un Word, pégalo y vamos a analizar esta gráfica en este caso contigo, ¿ya? Yo también le voy a tomar una foto para ir leyendo contigo, ¿ya? Entonces, miren. Ya está. Listo, muchachos. Entonces, vamos en este caso pues a continuar, ¿ya? Vamos a dar acá una descripción rápida de todas las zonas. La deformación se muestra en porcentaje como porcentaje de alargamiento, ¿no? En la escala horizontal que hemos visto en el dibujito, ya la que he visto en el dibujito, no es uniforme, ya no es que es proporcional en este caso, cada espacio va a ser un porcentaje. La primera porción de la recta, es decir, mira, lee conmigo por favor, ¿ya? Mira tu grafiquito y tú escucha lo que voy a decir, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú vas del punto O al punto A, esa primera porción es una línea recta. Eso indica el comportamiento de la ley de Hooke con el esfuerzo directamente proporcional a la deformación. Esta porción rectilínea termina en el punto A. A ese punto A se le llama límite de proporcionalidad, en este caso, límite proporcional. ¿Ya? El material sigue siendo, está en la zona elástica todavía. ¿Ya? El material sigue en la zona elástica. ¿Ya? El material va a salir de la zona elástica cuando pase del límite elástico y ya pase a la zona de deformación plástica. ¿Ya? Ahí sí ya no recupera su forma original. De A hasta B, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales. Y ya no se cumple la ley de Hooke entre los puntos A y B. Por eso te decía que le tomes una fotito y mires tú la gráfica mientras yo te voy leyendo. Entonces, el esfuerzo y la deformación ya no son proporcionales. Ya no se cumple la ley de Hooke. Si la carga se retira gradualmente, muchachos, quiero hacer un alto ahí. Nosotros, bueno, si hubiera sido un ciclo normal, ustedes hubieran tenido su laboratorio. ¿Y qué significa la carga? Tú tienes un material y tú le vas colocando pesas debajo para estirar. Por ejemplo, a un resorte, por ejemplo, a una banda elástica. Entonces, la carga justamente, ¿qué es? La acumulación justamente pues de masitas para poder estirar el objeto. Cuando dice aquí que la carga se retira gradualmente, es que vamos retirando las masas que están colgando de ese cuerpo una a una. Al bajar justamente las masas que están colgando de ese cuerpo, va a bajar en este caso, pues, en este caso el esfuerzo. Pero como todavía está en la zona elástica, regresa hasta que el material recupera justamente su longitud original. Cuando estamos en la zona elástica, la deformación va a ser reversible, es decir, se deforma, pero recupera su forma como al inicio. Y de alguna manera, las fuerzas que actúan justamente en estos eventos de recuperación son fuerzas conservativas. Dado que son fuerzas elásticas, y tú ya aprendiste en este caso, pues, que la energía justamente, o mejor dicho, que la energía se conserva bajo la acción de las llamadas fuerzas elásticas, en el caso del resorte, y en el caso de estos también. Entonces, por así decirlo, y esta es la parte interesante, la energía introducida para el material para causar la deformación se recupera cuando se elimina el esfuerzo. Es decir,
Yo introduzco energía para deformar el material, pero cuando el material recupera su forma original, de alguna manera transfiere energía nuevamente. La región justamente entre los puntos O y B, la zona que en este caso es la zona moradita, decimos en este caso que el material tiene comportamiento elástico. El punto B se llama punto de rendimiento y el esfuerzo en ese punto se denomina límite elástico. Hasta ahí, muchachos, se cumple la famosa ley de Hooke. ¿Ah? 8. Hasta ahí, mejor dicho, recupera su forma original el objeto. La ley de Hooke solo se cumple hasta el punto A. Entre A y B, puedes aumentar el esfuerzo, pero ya no se cumple la ley de Hooke. Sin embargo, recupera el objeto en su forma original. ¿Ah? Ahora, mirando el gráfico, por favor, ¿ya? Mirando el grafiquito que te dije que le tomes una fotito. ¿Ya? Entonces, si aumentamos el esfuerzo más allá del punto B, la deformación sigue aumentando. Pero si tú retiras la carga, es decir, tú sigues aumentando, colocándole más masas al objeto para estirarlo, si tú empiezas a retirar las masitas, pero tú pasaste del punto B, el objeto ya no recupera su forma original. Ya no. Y va a seguir justamente, al retirar la carga, va a disminuir en este caso la deformación, va a bajar en este caso la longitud deformada, pero el objeto ya no recupera su forma original. En este caso, experimenta una deformación, pero ya no es reversible como en la zona elástica. Ya experimenta una deformación irreversible y ya se deformó de manera permanente. ¿Ok? Por así decirlo, la energía que tú le entregaste colocando las masas, estirando el objeto, ¿ya? El objeto ya no devuelve esa energía, porque justamente la energía que tú le entregaste para hacer esta deformación queda dentro del material. Por eso que el objeto aumentó su tamaño. Devuelve cierta parte de la energía, pero como en este caso, con la energía tú le entregas para deformar, parte de la energía queda dentro del objeto. ¿Ok? Entonces, ese es un detalle interesante en la parte energética. Recuerda que para deformar un objeto hay que aplicar fuerza. Si tú lo vas estirando al objeto, vas desplazando parte del objeto, esa fuerza realiza trabajo. Estás entregando energía. Cuando el objeto recupera su forma original, es porque la energía que recibió, de alguna manera, la transfiere en su totalidad. Pero cuando se deforma, parte de la energía que recibió se queda dentro de él, produciendo esta deformación permanente. Mirando la gráfica, muchachos, más allá del punto C, se produce un aumento considerable en la deformación. ¿Ok? Sin necesidad de hacer un aumento gigante, en este caso en el esfuerzo, hasta llegar al punto D, en el que se presenta la fractura. El comportamiento entre los puntos B y D se denomina flujo plástico o deformación plástica. Aquí, muchachos, ya no cabe la posibilidad que el objeto recupera su forma original. Si se elimina el esfuerzo, el material no regresa a su estado original. ¿Ok? Es para entender el comportamiento de cómo el esfuerzo va alterando en este caso esta situación. En algunos materiales, la deformación plástica, se presenta una deformación plástica considerable entre el límite elástico y el punto de fractura. Entonces, en esos casos, cuando se presenta un aumento así gigantesco, hermano, justamente de la deformación, con el aumento del esfuerzo, se llaman materiales dúctiles. ¿Ya? En cambio, si la fractura se presenta un poco después de rebasarse el límite elástico, se dice que el material es quebradizo. Por ejemplo, un alambre de hierro es dúctil, mientras que una cuerda de piano, que también se hace de acero, bajo otras condiciones, es quebradiza. ¿Esto qué significa? Imagínate que el cuerpo tiene que sufrir una deformación bien grande para romperse. Si la deformación unitaria es bien elevada, ese material es dúctil. Pero quiero que mires el grafiquito. Imagínate que el objeto pasa del punto B un cachito y se rompe. Ese material es quebradizo. O sea, pasa del 1%, pasa 2%, 3% y se parte, por así decirlo. Entonces ahí ya ese material justamente es quebradizo.
Es como el meme, muchachos, del perro grande y del perro chiquito. El perro grande aguanta todo. El perro chiquito no aguanta nada. El perro grande sería como el dúctil y el perro chiquito vendría a ser en este caso el quebradizo. Yo creo que con eso ya te quedó más que claro en este caso. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el detalle. ¿Ya? Ahora. Ya está. Claro, entonces básicamente ese es el detalle entre los materiales. ¿Ya? Ahora, el esfuerzo requerido para causar la fractura de un material se denomina esfuerzo de rotura. También se le llama resistencia al límite o resistencia a la tensión. Yo puedo tener dos materiales, por ejemplo, dos tipos de acero, que pueden tener justamente constantes elásticas muy similares, pero esfuerzos de rotura muy distintos. Justo eso va a depender de qué condiciones se construyó justamente tal o cual material. Acá te muestro algunos esfuerzos de rotura en este caso. El aluminio tiene que producir un esfuerzo de esta magnitud, 2,2 por 10 a la 8 pascal, de esfuerzo de tensión para partir en este caso al aluminio, para poder romper al aluminio estirándolo. El latón tiene justamente pues un esfuerzo de ruptura de 4,7 por 10 a la 8 pascal. El vidrio tiene un esfuerzo de ruptura de 10 por 10 a la 8 pascal. El hierro tiene este valor y fíjate el acero, que puede en este caso, dependiendo de cómo fue la aleación, con qué fue la aleación, cómo se armó ese cable, puede variar su esfuerzo de ruptura entre 5 y 20 por 10 a la 8 pascal. Entonces, muchachos, fíjate esa cuestión, en este caso, lo que estás viendo. ¿Ah? Y para terminar, muchachos, vamos a ver aquí algo bien interesante. Algo que se denomina, muchachos, la histéresis elástica. Muchachos, algo muy curioso puede ocurrir cuando un objeto se estira y luego se deja relajar. Es decir, ¿qué significa que se estira? Tengo el objeto colgado, en este caso, de un soporte universal. Tú has hecho física 1, sabes que es un soporte universal. Y le vas colocando masas debajo, lo vas estirando. Y luego se deja relajar. Es decir, voy retirando las masas para reducir el esfuerzo que actúa justamente sobre el objeto. Se observa que hay materiales interesantes, muchachos, donde, en este caso justo es la parte interesante, donde de repente, como en el caucho, se puede estirar hasta 7 veces su longitud original. Se recontra estirar el objeto. El esfuerzo no es proporcional a la deformación. Pero el comportamiento, muchachos, es elástico. O sea, hay objetos que rompen justamente la gráfica que te mostré. Porque en la mayoría de objetos, cuando tú rebasas del 1%, ya estás en el límite proporcional. Hay materiales que pueden estirarse un montón, cambiar su longitud bastante realmente, acá 700%, mira la diferencia, pero sin embargo, estos materiales tienen el comportamiento elástico, es decir, recuperan su forma original. Sin embargo, cuando tú vas anotando cuánto es lo que se deforma cuando vas colocando las masas y cuánto es la deformación cuando vas tú retirando las masas, las curvas que siguen justamente la carga y la descarga son diferentes. A esto se le va a llamar histéresis elástica. El trabajo efectuado por el material cuando recupera su forma original justamente es menor que el requerido para deformarlo. Esto es algo curioso. O sea, para estirarlo, aplico más fuerza. Para que recupere su forma el material, no necesita aplicar tanta fuerza. Es decir, recibe una cantidad de energía, pero el material demanda menos energía que la entregada para recuperar su forma original. Como hay un cambio en la energía, hay fuerzas no conservativas asociadas a este fenómeno de histéresis elástica. Estos dos fenómenos son interesantes. El que has visto hace un rato es el que básicamente sigue la mayoría de materiales. Este que estás viendo aquí es un fenómeno muy particular de ciertos materiales.
Entonces, en este caso, mira, justamente aquí, el caucho con histéresis elástica grande es muy útil para absorber las vibraciones, es decir, recibe energía, pero este pata demanda poca energía para volver a su forma original. Se utiliza el caucho en los soportes de los motores y, en este caso, en los amortiguadores. Cuando reciben esta energía, entonces, para deformarlos, estos recuperan justamente su forma original, pero usando menos energía que la entregada en este caso. Porque imagínate que liberaran toda esa energía de golpe, de repente el amortiguador podría partirse en este caso con tanta energía liberada. En cambio, si tú lo comprimes y este para recuperar su forma libera poquita energía, entonces el soporte donde se encuentra justamente tu motor no va en este caso a experimentar grandes cambios y va a poder soportar en este caso el objeto. Lo bacán de la física, muchachos, es encontrarle aplicaciones a esta cuestión. La histéresis elástica justamente era algo que ustedes iban a ver en el laboratorio, con justamente una liga, en este caso de caucho. Muchachos, y para terminar, en este caso aquí, vamos a ver justamente la gráfica correspondiente, en este caso, pues, al esfuerzo y deformación típico para el caucho vulcanizado. Esta es la gráfica. Muchachos, obviamente estos materiales no cumplen la ley de Hooke, ¿ya? Estos materiales no cumplen la ley de Hooke. Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo que se hace para deformarlo, recuperan su forma original. ¿Ok? Fíjate, en el caso de los materiales elásticos, los que son en este caso elásticos en ese límite, si esta es su gráfica, cuando vas aumentando, en este caso, las masitas, aumentando la carga, en la descarga el objeto regresa por la misma trayectoria. Este material es elástico en el sentido que recupera su forma, pero no obedece la ley de Hooke. Porque fíjate, una cosa es la carga, esto es cuando tú vas estirando el objeto, aumentándole más masas, tratando de estirarlo, pero cuando tú le vas retirando la carga, hermano, mira, 700% que es 7 veces para el caucho, cuando le vas retirando las masas, esta es la trayectoria que sigue a la hora que tú le retiras las masas. Entonces, justamente, muchachos, esta área de aquí corresponde justamente a la energía que absorbe este material por unidad de volumen. Toda esa región, muchachos, corresponde a lo que es la cantidad de energía que absorbe el objeto por unidad de volumen. Demandas mayor esfuerzo, demandas mayor trabajo, entregas mayor energía para deformarlo, pero el objeto libera menos energía de la entregada en el momento de la descarga. Entonces, muchachos, para que veas aquí entonces que hay cuerpos que tienen ese comportamiento, que de alguna manera almacenan la energía y ya posteriormente por otros efectos la irán disipando. ¿Ok? Entonces, para que veas justamente las aplicaciones de esta cuestión, las aplicaciones son las más chéveres en la parte de electricidad en este caso. ¿Ya? Entonces, muchachos, eso sería todo por hoy. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa con esa energía o sea, con esa diferencia de energía? Porque si el cuerpo vuelve a su forma original, ¿no se estaría quedando dentro del material? ¿O sí? Claro, no. El asunto es lo siguiente. O sea, el objeto recupera su forma original, pero el objeto internamente aplica menos fuerza para retornar a ese estado original. Ese es el asunto. Pues este es un comportamiento bastante particular. O sea, por ejemplo, imagínate, tengo esta barrita, le aplico 10 newton y se estira 5 centímetros. ¿Ok? Cuando yo suelto este objeto, el objeto, por ejemplo, invierte internamente en sus partes 9 newton para recuperar su forma original. Entonces, no sigue la misma curva de carga y de descarga experimentalmente. Por eso, lo interesante justamente era ver esta cuestión en el laboratorio. Que tú mismo encuentres los valores de la carga
de cómo el esfuerzo tiene un valor para la carga y cómo experimentalmente el esfuerzo en la descarga es menor. ¿Ya? Después, posteriormente, ¿qué pasa con esa energía que tú mencionas? Esa energía, lo que justamente les indiqué al final, es que llega a disiparse por otros efectos. ¿Ya? De todas maneras, no es que se quede la energía para siempre ahí almacenada, ¿no? De todas maneras, eventualmente se disipa. Pero en el momento experimental, en la carga y la descarga, se observa que a pesar de que recupera su forma, de todas maneras, vamos a observar diferentes, en este caso, trayectorias de esfuerzo, de carga y esfuerzo de descarga. Fíjate que en el esfuerzo de carga, que es este de aquí, el esfuerzo es mayor y por lo tanto la fuerza aplicada es mayor que en el caso de la descarga, donde la fuerza aplicada va a ser en este caso menor para recuperar su forma original. ¿Ya? Ese comportamiento es experimental. Hay algunos que tratan de modelarlo, ¿ya? Pero yo honestamente no me atrevería a modelar en ese sentido. ¿Ya? O sea, no me atrevería a decirte el motivo es este. ¿Ya? Hay cosas en ciencias que todavía estamos por descubrir en este caso. Y la histéresis elástica, también hay materiales que cumplen histéresis magnética. Que yo en este caso les aplico un campo magnético y luego cuando les dejo de aplicar, tienen un comportamiento parecido en este caso. Es interesante esta parte, tu pregunta es buena realmente. ¿Ya? Y la respuesta es que no podría darte un motivo certero en este caso. Lo que sí te digo es que la energía que acumulan, ¿ya? De todas maneras tienen que disiparla porque no la almacenan para siempre, no son condensadores. ¿Ya? Eso por lo menos sí les puedo decir. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Profe, gracias. ¿Ya? Gracias por la atención prestada más bien. Entonces, muchachos, ya nos vemos. Y la próxima clase, prepárense para ver matemática de verdad, ¿ya? Les voy a enseñar a resolver ecuaciones diferenciales en la próxima clase. Si no, va a estar muy corta la otra clase. ¿Ya? Listo, muchachos. Nos vemos.